Vamos a grabar y comparto mi pantalla. Ya, bueno, ya estamos grabando. Bueno, primero sé que habíamos quedado que íbamos a comenzar un poquito más temprano, pero eh, luego se complicó, me llamaron a una reunión. Pero como se trata de concreto armado, me gustaría mostrarles de cuál es el asunto de esta reunión que tuve. Eh, el, el PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, tiene una parte que maneja sus obras por impuestos, ¿no? Bueno, por lo que me han explicado, tienen varias modalidades, ¿no? De cómo sacar proyectos ahí. Por ejemplo, una de ellas es básicamente por convenio, ¿no? O sea, una municipalidad, por ejemplo, distrital, provincial, tiene en proyecto, o sea, o tiene disponible, ¿no?, el dinero para la construcción de un colegio. Sin embargo, o le solicitan, ¿no? Ellos de manera independiente no contratan a un consultor, no se ejecuta, se realiza todo el expediente técnico, pero y el convenio luego hace que PRONIET eh, revise todos esos expedientes, ¿no? Porque, bueno, la municipalidad ya no tiene capacidad, tendría que contratar a un supervisor, no tiene pues en realidad ingenieros que estén permanentemente ahí revisando esos proyectos, o en todo caso podría reconocer que simplemente no encuentra pues los profesionales adecuados para, para generar esas revisiones, ¿no? Así que le pide a PRONIET que se encargue de esa revisión, que se encargue de esa revisión. Así que lo que hace PRONIET es, bueno, ya asume, ¿no?, la revisión de todos esos expedientes y finalmente entonces emite su opinión. Ya esa sería una modalidad. La otra modalidad es que el expediente lo hace PRONIET, ¿no? Porque PRONIET también tiene un presupuesto para ejecutar no solamente el expediente, sino también para la construcción. Y luego, ¿qué más? Lo otro sería obras por impuestos, que, no sé, empresas grandes, ¿no? Ejecutan por el mecanismo de obras por impuestos, así que ellos hacen desde el expediente hasta la ejecución y tienen que entregar pues toda ya la infraestructura, ¿no?, en condiciones ya de operación, ¿no? De operación. Ya uno de varios de estos proyectos de obras por impuestos son colegios de alto rendimiento. Por ejemplo, el de Ancash, el de Moquegua, el de Tacna, el de Lambayeque, el de Piura, ¿no?, que ahorita están como que en cartera, son proyectos de obras por impuestos. ¿Que de quién depende? Depende, por ejemplo, del BCP, ¿no?, de Antamina, ¿no? Bueno, y este es el Cuar Moquegua. La cuestión es que esto se ha planteado como una albañilería armada, ¿no? O sea, hay un bloque de concreto, ¿no? Bloque de concreto que tiene los alvéolos, ¿no?, rellenos de un concreto líquido, ¿no? O sea, es una unidad de albañilería, pero es un bloque de concreto y tiene poniendo acá el acero, ¿no? Estos que son los edificios de residencia, porque en los COAR, bueno, es un internado, ¿no? Se ha planteado de esa manera. Tiene 3 niveles. Todo es una losa maciza de 15 centímetros, ¿no? De 15 centímetros. Solamente que eh, hay un paño, por ejemplo, hay paños, quizá este sería uno de los más grandes, que tiene, bueno, 5 metros. No, 5 metros. Y casi todos están por ahí, ¿no? Tenemos una losa de 15 centímetros, pero por acá hay una zona de una recepción. Bueno, es un centro de monitoreo, porque yo supongo que acá hay una persona que está atendiendo cualquier necesidad que puedan tener los alumnos, ¿no? Que están, bueno, en toda esta residencia. Así que acá hay todo un espacio en el que se acomoda por acá un escritorio, ¿no?,
por acá hay tableros eléctricos escondidos, por acá hay cámara de seguridad. Y en el tercer nivel esto se convierte en una habitación. Sin embargo, ¿no? Eh, Cuando uno mide de acá hasta acá, hay 7,80 m. Es algo ya importante, ¿no? Y cuando uno mide de acá hasta acá, hay 8,90 m, ¿no? Entonces, bueno, la observación ahí era que se le planteó pues al proyectista, lo primero, ya me muestras todo este entramado, ¿no? De vigas chatas, ¿no? Bueno, la verificación de deflexiones, que es justo lo que hemos aprendido, ¿no? Antes del parcial. Y eso pues se mostró, ¿no? Se mostró. Por acá se está calculando las deflexiones elásticas, ¿no? Elásticas de ese paño. Se está calculando la inercia efectiva tal y como nosotros lo hemos calculado, ¿no? Por acá el momento de agrietamiento, solamente que acá se está tomando un promedio porque la norma nos dice que tomemos un promedio, ¿no? Cuando tenemos involucrado pues diferentes distancias efectivas que dependen de los diferentes refuerzos, ¿no? Por acá se están amplificando, ¿no? Por hallar las diferidas, ¿no? Y al final les cumple, ¿no? O sea, a pesar de tener 2,34, ¿no? O 2,7, ¿no? 2,7 es la deflexión total. Bueno, eso les cumple porque están tomando este límite de 2,40, que es 3,72. Eh, la verdad que cuando yo les solicité que verifiquen deflexiones, yo creía que no les iba a pasar, ¿no? Porque 15 centímetros, 8 metros, 6 metros, 7 metros, ya en realidad ya me parece extraño, ¿no? Pero en la memoria de cálculo, bueno, ellos lo están sustentando, ¿no? Bueno, pero ahí también hay una toma de decisión también de parte, pues, bueno, yo diría ejecutiva, ¿no? Que está bien, la responsabilidad del diseño está en el proyectista, ¿no? Pero eh, los que revisan hacen observaciones y los proyectistas, bueno, sustentan y en este caso está sustentando, ¿no? Pero ya está bien, lo sustenta es la responsabilidad del proyectista, pero ¿y qué sucede si no funciona? ¿No? Si no funciona en realidad, pues va a haber todo un problema, ¿no? Eh, un problema y tratándose pues de infraestructura pues educativa, ¿no? Que viene, en realidad es dinero público porque lo que iba a ir como IGB quizá está yendo a invertirse acá. No, hay una rentabilidad social que se aplazaría, ¿no? Porque eso no se podría utilizar, ¿no? O sea, hay una toma de decisiones ejecutiva que les lleva a ellos a plantear, bueno, a pesar de que, bueno, está sustentando, hay que sentarnos a conversar porque son ingenieros civiles también los que toman esa decisión ejecutiva, eh, a pesar de que esté sustentando, bueno, hay que hacer porque esos 15 centímetros a todos nos parece pues quizá muy poco, ¿no? A pesar de que se sustente. Bueno, y en eso están, ¿no? En eso están. Eh, Así que, bueno, supongo que esto no va a quedar otra que aumentar el peralte, o la recomendación va a ser que se aumente el peralte, ¿no? Solamente que también ahí a veces la arquitectura dice, bueno, yo ya tengo una altura de piso a techo definida, eh, que no se puede variar, que es lo mínimo que se ha considerado, así que si aumenta este peralte, va a tener que aumentarse la altura total, ¿no? Quizá la de la edificación. Bueno, hay todo ya una discusión que seguro va a haber, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos viendo que todo esto que hemos aprendido, ¿no? O sea, sí es algo parte del ejercicio diario. Y al menos cuando no, como el reglamento nos señala, no se utilizan los peraltes
del predimensionamiento, ¿no? Que serían los mínimos para no verificar deflexiones, ¿no? Ya, bueno, si tienen alguna pregunta respecto de esto, los escucho, y si no, ya pasamos a lo nuestro, que era este problema. Ya. Bueno, entonces lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Tenía que ver con columnas cortas, ¿no? Con columnas cortas. Y habíamos visto que para cumplir, ¿no? El criterio general de resistencia, que, no, perdón, mejor lo pongo acá, desde acá, ya. Habíamos visto que para cumplir, en el caso de las columnas, para cumplir con el requisito de resistencia, que en general se expresa de este tipo, algo como esto, ¿no? Resistencia de diseño mayor que resistencia requerida. Para cumplir eso, en el caso de las columnas, tenemos que referirnos a un diagrama de interacción, ¿no? Tenemos que referirnos a un diagrama de interacción. Eh, por lo que, entonces, habíamos desarrollado toda la lógica, ¿no? De, del diagrama de interacción. Ya, permítame un momento. Ya, perdón. Entonces, el diagrama de interacción, el diagrama de interacción es prácticamente esto, ¿no? Y bueno, la resistencia requerida ya vendrá pues de las combinaciones, ¿no? Como siempre hemos, hemos comentado, ¿no? Que se calcularían superponiendo los efectos, ¿no? Más que sumando cargas. Ya, entonces lo relevante de que habíamos reconocido para el diagrama de interacción era que nuestro planteamiento inicial estaba referido a excentricidades, ¿no? Porque teníamos una carga de gravedad y un momento puesto sobre la columna. Y esto era equivalente, ¿no? Era equivalente entonces a tener una carga, por ejemplo, por acá, con cierta excentricidad, ¿no? Con cierta excentricidad. Entonces nuestro planteamiento fue inicial ese, ¿no? Ya todo esto es lo que está originando que haya una profundidad del eje neutro en particular. Pero luego nos hemos dado cuenta de que, bueno, ya para qué hablar de excentricidades si podríamos hablar específicamente de cómo varía el eje neutro, ¿no? Entonces podíamos hallar el de la condición balanceada. Acá teníamos pues la formación unitaria y en la afluencia. Por acá tenemos eh, este eje neutro para la condición balanceada. Y ya luego la conclusión era, entonces, si esto aumentaba, entonces este eje neutro disminuye.
Entonces, tenemos fallas atracción, ¿no? Cuando nuestro C es menor, ¿sí? Es menor que este C sub P. Y si esto no entra en fluencia, o sea que este de formación unitaria es menor, y por lo tanto este eje neutro es mayor, ¿no? Entonces tendremos fallas controladas en compresión. Por lo tanto, tenemos un C que es mayor a que CB. Así que lo que podemos hacer para diferenciar, ¿no? Si tenemos una falla ahí a tensión o a compresión, es simplemente referirnos al C. Y como ya hemos calculado el de la condición balanceada, es mucho más sencillo reconocer en cuál de estas fallas, tipo de falla, eh, en cuál de esos tipos de falla estamos, ¿no? Ya, entonces, esta es la balanceada. Si esto aumenta, entonces este C disminuye, ¿no? Si esto es de menor que este es Y, entonces este eje neutro aumenta, ¿no? Este eje neutro aumenta, entonces ahí tenemos fallas a compresión. Ya, y eso era lo que teníamos que recordar entonces para aplicarlo a nuestro ejercicio. Bueno, ¿hay alguna duda que haya quedado pendiente? Voy a volver a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, lo que habíamos hecho para este problema era considerar un refuerzo diferente, ¿no? Un refuerzo diferente del que estaba, bueno, en las diapositivas, ¿no? Teníamos 4 variables de 5 octavos más 4 de media distribuidos así en 2, ¿no? 2, 2, 2, 2. Habíamos calculado el centroide plástico, ¿no? Utilizando esta expresión, ¿no? Sin embargo, habíamos luego reconocido que cuando existe un eje de simetría, ¿no? Entonces ese centroide plástico tiene que coincidir con ese eje de simetría. Así que si ustedes reconocen ya que hay simetría, bueno, simplemente ya no se hace puesto de ese cálculo, ¿no? Y la conclusión sería, hay simetría, entonces acá está el centroide plástico, ¿no? El centroide plástico, ¿ya? Habíamos encontrado, como lo mencionamos acá en este gráfico, 3 puntos hasta el momento, ¿no? Este de la compresión sin momento flector, este de la tracción sin momento flector, y este que corresponde ya a la condición balanceada. No tanto para la compresión y para la tracción, bueno, no había mucho inconveniente, porque básicamente para la compresión era carga concéntrica por una reducción, que en el caso de estribos era 0,8, y la tracción, ¿no? Era simplemente todo lo que estaba aportando el acero, ¿no? Entonces por eso tenemos el área total por el esfuerzo de fluencia. Para, para la condición balanceada habíamos planteado nuestras deformaciones unitarias, ¿no? Como conocemos este de acá, el de abajo, el del acero, ¿no? El más extremo, y conocemos el concreto, entonces es posible hallar este eje neutro, y luego habíamos escrito por acá algunas expresiones que en general nos van a ayudar a calcular todas las deformaciones, ¿no? Todas las deformaciones unitarias, ¿no? Todas las deformaciones unitarias, habíamos multiplicado por módulo de elasticidad para hallar esfuerzo. No podemos tener un esfuerzo mayor, ¿no? Que el que corresponde a la fluencia, así que si obteníamos numéricamente uno mayor, simplemente teníamos que ponerle que era de 4200, ¿no? Ya, este de acá, para este uno ha sido de una expresión como esta, ¿sí? Como esta. Bueno, todos estos valores son correctos, porque quizá por ahí en el momento, como era la primera vez, aunque no es la primera vez que estamos calculando deformaciones unitarias, pero me parece que sí es, ¿no? Sí es razonable, porque si el de arriba es 0,003 y ese está un poco más abajo,
Bueno, tiene que ser por lo menos menor. Ya, pero son estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, para los que están en la zona en compresión, habíamos mencionado que es C menos D, pero para los que están en la zona en tracción es D menos C, el D que le corresponde, ¿no? El D que le corresponde. Sí, así que son este par de expresiones los que vamos a utilizar. Bueno, también les había comentado que, o por últimos, podemos hacer referencia solamente a uno, D menos C. Bueno, y si le sale negativo, pues es porque está en la zona de compresión, ¿no? No está en la zona de compresión. Ya, entonces, del esfuerzo para llegar a una resultante lo estamos multiplicando por el área de acero, ¿no? En cada uno, ¿no? En cada uno. Y luego, para ver cuánto momento es el que aporta, habíamos multiplicado por esta distancia y, que es la distancia desde el centroide plástico hacia donde está el centroide, bueno, de estos grupos de aceros, ¿no? Eso, entonces, ahí ya teníamos cuánto aporta en carga y cuánto aporta en momento el acero. Y luego para el concreto, bueno, simplemente, así como para la viga, ¿no? 0.85 F'Ca por B, eso entonces es lo que podríamos, la forma en cómo calculamos esa resultante. Para el momento, quizá acá no lo habíamos escrito, en todo caso lo escribimos, es nuestra resultante y por acá sería, eh, para que quede ahí puesto de manera explícita, sería el Y del centroide plástico, ¿no? Menos el A medios. Eso era lo que estábamos utilizando allí, ¿no? El Y del centroide plástico menos A medios. Y así tenemos la distancia desde el centroide hacia la resultante del concreto en compresión, ¿no? Ya. Y bueno, simplemente para hallar entonces las cargas nominales, teníamos, acumulábamos, no acumulábamos, sumábamos toda la compresión, ¿no? Toda la compresión y le restábamos la tracción, ¿no? Sumábamos toda la compresión y le restábamos la tracción. Y para el momento simplemente sumábamos todos los momentos, ¿no? Todos los momentos los sumábamos, porque todos esos estaban dados con respecto al centro de plástico. Ya. Ya, entonces nos faltan calcular, lo que por lo menos deberíamos de calcular es un punto en esta zona de la falla en compresión y algún otro punto, ¿no? Bueno, quizá por acá o por acá, dependiendo de qué se utilizamos. Un punto para la zona de la falla en tensión. Así que eso vamos a hacer. Nos faltan calcular dos puntos más. Ya, si hay alguna duda, por favor, sobre el procedimiento, plantéenla. Ya, entonces, uno era condición balanceada, por acá podríamos poner falla de compresión. Ya, ¿qué se utilizábamos? ¿Qué dicen? ¿Qué se podríamos utilizar? ¿Qué dicen? ¿Qué se podríamos utilizar? ¿Sí? ¿Algún comentario? El C ahora lo vamos a definir nosotros, ¿no? Solamente el de la condición balanceada, bueno, era el que en realidad pues corresponde de la condición balanceada, ¿no? Pero luego ya para graficar los otros puntos, lo que vamos a hacer es variar pues el- la profundidad del eje neutro. Entonces, para tener las diferentes combinaciones de momento y carga, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos que tomar una decisión respecto de qué se utilizar. Ya, 30. Bueno, sí, pues 30 podría ser, ¿no? Porque simplemente ya verificamos que es
30 es mayor que 25,88, ¿no? Así que podría ser, podría ser. Ya, pero pongámosle un poquito más ya para que se note quizá, si le ponemos 30 quizás se juntan mucho los puntos ahí y, y para graficar quizás no lo podemos, o al menos para esbozarlo, no, quizá ahí se complica. Pongámosle que sea 40, ¿ya? Pero 30, por supuesto, también puede ser. ¿Ya? ¿Cuánto sería el A para dejarlo ya de manera explícita ahí desde el inicio? ¿Cuánto sería el A? Mi calculador. 34 centímetros. ¿Cómo? Por el beta 1, ¿no? El beta 1. Ya. Entonces, ya hemos definido nuestro C, así que básicamente nuestro problema es igual a este, ¿no? Porque de acá, ¿qué cosa hemos partido? De un C y de un A. Así que vamos a tener lo mismo, ¿no? Así que, en realidad, si entendemos, pues, cómo funciona esto de la condición balanceada, qué cosa hemos hecho acá, no habría ningún problema en darle solución a esto. A ver, recuerdo que copié un valor, lo copié, ¿no? Ya, entonces ahora tendremos por el acero. Eh, Así que lo que les voy a pedir es que calculen todas las deformaciones unitarias para el nuevo caso de profundidad de eje neutro, ¿no? Que tenemos, que es igual a 40. Y la lógica va a ser exactamente la misma, ¿no? Vamos a tener que calcular el esfuerzo de formación unitaria, luego el esfuerzo, ¿no? Multiplicando el, por el módulo de elasticidad y luego las resultantes. Ya, pero con respecto a este punto, me gustaría preguntarles si tenemos una profundidad del eje neutro de 40, no de 40, eh, ¿cuáles de todas estas varillas están en la zona de compresión? ¿Qué dicen? De estos refuerzos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuáles están en compresión? Y a ver. 1, 2 y 3, las tres primeras, todo menos la última, ya, entonces todos coinciden. Sí, pues no, porque si ahora el eje neutro es 40, medido desde esta fibra superior, ¿no? El D3 es, el D3 es 31, 33 y el D4 es 44. Eso significa que el eje neutro está entre D3 y D4 y entonces todo lo que está por debajo del eje neutro sería tracción y sí, pues es el 4. Ya, y bueno, no está de más, ya no está de más ponerlo, ya no está de más ponerlo, por ejemplo, un poco más de contexto. El eje neutro se encuentra entre AS3 y AS4, por lo que AS4 se encuentra en la zona de tracción. Ya, ahora sí, el acero. Ya, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, por si acaso esta imagen ya la había cargado, ¿no? Al Blackboard. O sea que ustedes tienen hasta la, la parte que hicimos en nuestra última clase. Ya, entonces, para escribir, tendríamos que escribir compresión 1, compresión 2, ¿no? Compresión 3 y, bueno, sería tracción 4, ¿no? Ya. Necesitamos entonces
cada uno de estos valores. Comencemos con las deformaciones unitarias. ¿Cuánto sería entonces las deformaciones unitarias? Bueno, por si acaso, estos son los de... Ya. ¿Cuánto vale entonces la primera deformación unitaria? A ver, 0.00255. Ya. Lo que les había recomendado también para que no estén pensando, ¿no?, en la precisión, cuántos decimales utilizo, ¿no? Una vez que ya ha calculado este valor como tal, lo tienen en su calculadora, multiplíquenlo pues por 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es el módulo de elasticidad, ¿no? Y entonces ya llegamos al valor del esfuerzo, ¿no? Aunque en este caso, dado que estamos viendo que este valor excede al 0,021, ¿no? Tendría que ser 4200, ¿no? Tendría que ser 4200. Lo multiplica por el módulo de elasticidad, le va a salir pues más de 4200, ¿no? 5000 quizá, pero no puede ser mayor que 4200. Ya, bueno, completemos entonces, esto lo podemos completar luego, las deformaciones unitarias, ya, claro, 5100, pero utilizamos el 4200. La segunda deformación unitaria, por favor. 0,16, 0. Ah, ya, a ver, ya, 0.0065224, a ver, ya, 0,2. Acá entonces acomodemos ya este en un redondeo de 15
2, 9, 9, ya. Por acá, 0.00021. Ya. Entonces, ¿cuáles serían los esfuerzos para cada caso? ¿Sale exacto este 0021? Yo hubiese esperado que sea mayor o menor, menor incluso. O sea que no está influencia, ¿no? Y ahorita está influencia. Sí, el último valor podrían revisarlo. Ya, sí. Sí, 0003. Ya, ahí está bien. Ya un valor pequeñito, ¿no? Ya. Ya, esfuerzos entonces, esfuerzos. ¿Cuántos serían los esfuerzos entonces multiplicando por una elasticidad de la 0, 2 por 10 a la 6? Ya, 31, 99.5, 1300.5, 600. Y entonces multiplicamos por la correspondiente área. Uno era 398, ¿no? Uno era 398 y el otro 258. La de los extremos era 398, ¿no? Y la del intermedio será 258. Y todo esto, bueno, en toneladas. ¿Cuántos serían las resultantes? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Ya, 16.
72 toneladas, sí, 8,25, ¿no? 8,25 toneladas, 3,36 y 2,39. 1, 2, 3, 2,39. Ya. ¿Cuántos serían entonces los momentos? Tendremos que multiplicar por la distancia del centro de plástico a cada uno de los aceros, ¿no? Que son los Y, ¿no? Y1, Y2. Ya 3,18 toneladas metro. Recuerden que, bueno, así como lo hemos escrito, los Y están en centímetros, ¿no? Así que lo multiplicamos y basta solamente con dividirlo entre 100, ¿no? Porque ya la fuerza está en toneladas. 5,22. A ver, 16,72 por 19 entre 100. Eso es 3,18, ¿no? Ya está bien, eso es correcto. Sí, justo lo que estoy hablando es que, no sé, creo que lo están dividiendo entre 10 a la 5 y eso es cuando está todo en kilogramos y en centímetros, ¿no? Pero ya la fuerza está en toneladas. Así que para ponerlo a metros simplemente es entre 100. Ya, así. Ya 3,18, 5,22, 2,13. Finalmente entonces este. Bueno, ese será el más pequeño. Ya, le sugeriría en todo caso que lo redondee, ¿no? Que lo redondee a dos decimales. En el momento no tiene sentido ponerle, bueno, al menos en el impacto que tiene en el diseño, ¿no?
Eh, con dos decimales creo que es suficiente. Ya. Si coincidimos todos, entonces ya cerramos el acero. Completo. Entonces, la resultante en compresión es 0,85 por F'C por B por A, por 25 ancho por el A que es 34. Y esto para llevarlo a toneladas sería, a ver, un ratito ahorita. Deme esta cantidad, sí, y regresamos al otro. Ya, 0,85 F'C B por A, todo eso está en kilogramos entre 1000, entonces obtenemos este valor en toneladas. Y ahorita regresamos al momento, calculemos esto, ¿sí? Y por acá calculamos también el momento que aporta esa resultante. ¿Cuánto sería esta resultante? Ya 151,73. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos por acá, la resultante por la distancia desde el centro de plástico hacia la ubicación de esa resultante, que sería, al igual que esto de acá, ¿no? Este y es P menos A medios. Solamente que en este caso, pues el A está cambiando, ¿no? Y esto ya hay que ponerlo así, lo dividimos entre 100 y eso ya da toneladas metro, ¿no? Porque la resultante ya está en toneladas. Así que solamente el brazo que estaba en centímetros lo ponemos en toneladas. Calcúlelo, por favor. Calcúlelo.
Ah, lo puse mal, perdón. Ya. Entonces hay un decimal ahí que sea corrido, ¿no? Ese es el inconveniente. A ver, 318, 052, 021, 045. Ya. Eso es entonces, ¿no? 318, 052. Ah, ya. La deformación unitaria. Claro, 006 es enorme, ¿no? Ya. Ya, gracias. Bueno, entonces ya. Entonces ya podemos calcular estas cargas, ¿no? Cargas. Para este punto de C igual a 40 centímetros. La carga nominal, ¿cuánto sería? El momento nominal, ¿cuánto sería? Ya simplemente acumulamos, sumamos todas las compresiones y le restamos la tracción, ¿sí? Y en los momentos, bueno, acá sí tenemos que acumular pues todos los momentos porque todos están contribuyendo. Ya sea compresión o tracción, igual está contribuyendo. ¿Cuántos serían los totales entonces? Ya, 6 7 carga, momento, momento, sumamos todos. En la carga le restábamos la tracción, ¿no? Sumamos todas las compresiones y le restábamos la tracción. Pero en el momento acumulamos todo.
Ya, 1651. Ya, entonces, lo que hemos hecho acá básicamente es aumentarle un punto, ¿no? A nuestro diagrama de interacción. Necesitamos otro adicional que sería la falla atención, ¿no? Ya, ¿qué se utilizamos? ¿Qué se podríamos utilizar? ¿Qué dicen? ¿Algún valor? 15 centímetros. Sí, cumple, es menor que el CB. Ya, ¿cuánto sería entonces el A? Ya, 12,75. 12,75. Ya, entonces lo que vamos a hacer, ya, bueno, ahora sí les preguntaría eh, cuántos, ¿no? O cuáles son los aceros que están en la zona en compresión. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya. En la zona de compresión, uno solamente, pues, ¿no? Uno. Ya, solo el primero. Igual entonces podemos dejarlo acá, pues, ¿no? El eje neutro se encuentra entre el área de acero 1 y el área de acero 2, por lo que eh, AS1 se encuentra en la zona en compresión, ¿no? Ya, entonces ahora sí repetimos el mismo procedimiento. Repetimos el mismo procedimiento. Ya, entonces por favor necesitamos calcular, nuevamente calcular todas las deformaciones unitarias, pero para esta nueva profundidad del eje neutro. Entonces básicamente sería esta compresión y todos los demás serían tracción, ¿no? Tracción. Igual todos ellos pues están aportando momento nominal. Ya, calculemos por favor entonces todas las informaciones unitarias.
Ya, entonces estoy poniendo lo que su compañero Ronald ha calculado. Si por ahí hay alguna verificación que hacer, la comento. Entonces, esfuerzos. Ya, 3600. Por acá, 1468. 65, 32. Y... A ver. Ya, bueno, esos son los valores que obtienen, ¿no? Pero entonces este sería 4200 y el de abajo con más razón. 4200, ¿no? Sí, tengan presente, ¿no? Que no podemos utilizar ningún valor de esfuerzo mayor que el esfuerzo de fluencia. Ya. Ah, resultantes, entonces, toneladas. Y a ver, 14,33, 3,79 toneladas, 10,84. Ya sí tiene sentido que vaya aumentando porque ya todo eso está en tracción. 16,72, ¿no? Entonces, ahora lo que necesita, los momentos. Los momentos faltaría. A ver, 2,72.
0.24, 0.69, 3.18. Mm, sí, eso es. Ya, creo que sí podemos acomodar acá el concreto. Ya, concreto. Entonces, para el concreto necesitamos la resultante que sería 0.85 por F'C por B y por el A, ¿no? Esto, bueno, dividámoslo entre 1000 y obtenemos esto en toneladas. ¿Cuánto será? Por otro lado, vamos a ver el momento, que será una resultante multiplicado por la distancia, que era 25 menos A medios, ¿no? Sí, y como esto está ya en toneladas y en centímetros, ya, ¿y cuánto sería entonces el momento? Ya, 10.6 podríamos poner. Entonces, finalmente, lo que podemos hacer es acumular, pues acumular, ¿no? Como lo hemos hecho para el punto anterior, ya para el punto anterior. Entonces tendríamos simplemente cargas, ¿no? Cargas. ¿Cuántos serían entonces? A ver. Ya 39,89. Ya. Un momento.
1742. Ya. Entonces, lo que entonces ya finalmente tenemos que esbozar no es nuestro gráfico. Entonces podemos poner por acá. Ya, a ver, quizá esto conviene en realidad ponerlos abajo. Ya. Entonces, bueno, la forma, ¿no? que vamos a tener para nuestro gráfico es algo así como esto, ¿no? Es algo como esto. Para el de eh, nuestro diagrama de formaciones perdón, diagrama de interacción de cargas nominales. La condición balanceada puede estar por acá, ¿no? Por ahí puede estar. Así que para la condición balanceada lo que teníamos era 20,58 de momento, ¿no? Y 99,18, ¿no? Se entiende entonces de que momento, dado que está en X, y carga. Ya mejor lo escribimos, entonces por acá eh, lo que estamos poniendo es por acá momentos nominales, ¿sí? Y por acá esas cargas. Ya, luego, a ver, para el de compresión tenemos 177,16 cuando este es 20 y el otro es 17, o sea que van a estar por ahí están, ¿no? Quizá por acá, bueno, igual es algo esquemático. Ya podríamos ponerlo por acá. ¿Cuánto es 177? Ya. Y el otro, el último que hemos hallado es 39. Quizá pues por acá, ¿no? Ya. Entonces acá escribiremos 1651, 17767. Y finalmente sería 1742, 39, 89. Y ahí tendríamos ya, bueno, tres puntos representativos más los otros que ya habíamos calculado, por ejemplo, la tracción 220,71, que sería este de acá, ¿no? 220,71, ¿no? Y el otro que era 55,10, acá abajo. Bueno, entonces tenemos 5 puntos, ¿no? Sería lo mínimo que tendríamos que calcular para esbozar nuestro diagrama de interacción. Ahora, acá en realidad tenemos una gráfica de este tipo porque lo que teóricamente resiste, ya, o lo que teóricamente teníamos como capacidad ahí nominal, eh, si nos enfocamos solamente en el material, sería la carga concéntrica, ¿no? Sería la carga concéntrica. O sea que si nosotros seguimos aumentando eh, nuestro C, ¿no? Entonces obtendríamos algo como esto, ¿no? Hasta llegar a la carga concéntrica, ¿no? Pero tenemos que esto se trunca, ¿no? Porque tenemos que utilizar un valor máximo de 0,8 veces la carga concéntrica para el caso de estribos, ¿no? Entonces por eso acá lo vemos truncado. ¿Y alguna duda? Ah, perdón, entonces,
Ya, a ver, ¿qué sucedería si tenemos una sección diferente? Ya, en cuestión de algo, mejor lo dibujamos acá. El diagrama de interacción que hemos graficado, ¿no? Es en realidad considerando que esta fibra de acá arriba está en compresión. Lo otro que entonces podemos hacer es que la de acá abajo esté en compresión, ¿sí? ¿Obtendríamos algo diferente a esto? No, porque existe simetría, ¿no? Y en realidad este gráfico del diagrama de interacción, entonces, es en realidad un gráfico simétrico, ¿no? Y no solamente eso, en realidad se podría comenzar a variar, ya, ¿qué sucede si yo utilizo, entonces, ya, estoy utilizando, eh, perdón, este eje horizontal, ¿no? Para ese eje horizontal, entonces hay simetría, entonces yo tengo para un lado y para el otro lo mismo. Otro eje importante sería este vertical, ¿no? Pero, ¿y si yo quiero un eje como este, ¿no? Entonces, en realidad, el diagrama de interacción es una superficie, ¿no? En tres dimensiones, ¿no? Porque nosotros podemos ir variando ese eje para el cual estamos calculando el momento nominal ya y la carga, ¿sí? Y entonces tendríamos algo así como que esto, un sólido de revolución o una superficie de revolución, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con las formas pues, más especiales, como por ejemplo podríamos tener algo como esto? Bueno, en calcular el centroide plástico no tiene ninguna dificultad, ¿no? Simplemente separamos un área, separamos el otro, identificamos igual los diámetros de uno, ¿no? De 2, de 3 y la lógica es la misma. Pero acá, si consideramos que esta fibra no es la que está a compresión, entonces tendremos un diagrama de interacción. Si consideramos la de abajo, ¿no? Nuestro diagrama de interacción, entonces va a ser algo totalmente diferente. Así que por un lado quizá tenemos algo como esto, ¿no? Y por el otro lado, quizá es eh, otra figura y no tenemos una simetría, ¿no? Entonces, para graficar algo como esto, sí tendríamos que especificar primero cuál es nuestra fibra de compresión, ¿no? Y entonces trabajar de la misma manera, porque como estamos viendo, básicamente esto depende de la profundidad del eje neutro, ¿no? O sea que habrá un momento en el que está acá totalmente en el ala, luego pasará al alma, ¿no? Y entonces la dificultad quizá principal sería, bueno, calcular en todo caso cuál es la resultante de compresión, ¿no? Y dividirlo, si es que ya pasa, entonces tendremos todo esto y luego todo esto, ¿no? Pero en la cero no hay ninguna complicación porque depende de las deformaciones unitarias y depende de esta ubicación, ¿no? Ya, pero en todo caso, si es que no tenemos simetría, no tendremos tampoco simetría en el diagrama de interacción. Ya, a ver, permítanme un momento, vayamos a otro tema. Ahorita está cargando el archivo. Ya, entonces, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que tenemos que tocar está relacionado con columnas esbeltas y ver cómo la esbeltez en todo caso afecta a nuestro proceso de diseño.
Sí, lo que ya habíamos hablado ya cuando presentamos por primera vez, ¿no? La, la- lo que era una columna corta y una columna esbelta, habíamos hablado del efecto de segundo orden. Y el efecto de segundo orden lo que iba a originar básicamente es que haya un incremento en el momento de diseño, ¿sí? Entonces, lo que hace el reglamento, ¿no? Primero se está asegurando de que no tengamos inestabilidad. En el último capítulo de su curso de mecánica de materiales vieron lo que era inestabilidad referido a los elementos cargados sin compresión y hallaban una carga crítica con la forma de Euler, ¿no? Y entonces hallaban una carga que les aseguraba que no tengan inestabilidad por pandeo, ¿no? Entonces lo que el reglamento primero se asegura es que no tengamos elementos muy esbeltos, tal que pueda ocurrir esa inestabilidad por pandeo. Una vez habiéndose asegurado de eso, entonces toma, ¿no?, una mayoración de los momentos de diseño que ya estaban eh, mayorados por las combinaciones de carga, ¿sí? O sea que es una segunda mayoración que toma en cuenta, ¿no?, que estaría tomando en cuenta ya el aumento del momento por el efecto de segundo orden, ¿sí? Esa sería entonces, esa sería entonces en general, no es lo que vamos a hacer, aumentar los momentos. Solo los momentos, no las cargas. Ya, bueno, esta sería pues una columna esbelta, ¿no? Tiene una longitud importante en comparación con sus dimensiones, con las dimensiones de la sección transversal. Entonces, una columna esbelta, ¿no? Una columna es esbelta si las dimensiones de su sección transversal son pequeñas en relación con su longitud. ¿Qué más? En las columnas esbeltas no solo se debe resolver el problema de resistencia, y hablar de resistencia es hablar pues de esto, ¿no? De esto. O sea, utilizar el el diagrama de interacción. ¿Ya? Si no, también se debe resolver el problema de de la estabilidad, porque podríamos tener en todo caso una inestabilidad por pandeo. Bueno, acá se tiene una imagen en la que se está tratando de representar pues esta falla por pandeo que eh, podría en todo caso confundirse con la flexión, pero un elemento en compresión pura podría fallar de esta manera por pandeo, sin que se le ejerza, ¿no? Sin que se le ejerza momentos en sus extremos, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué más? Se define estabilidad como la capacidad de un elemento de responder con deformaciones pequeñas a variaciones pequeñas de carga. La falta de estabilidad en columnas podría llevar al problema de pandeo. Y sobre todo, no en este caso de columnas, que son elementos pues que están recibiendo cargas eh, de compresión, ¿no? Que es justo cuando se presenta el pandeo. Ahora, cuando ustedes lleven su curso de acero, van a preocuparse también por el pandeo, pero no solamente en las columnas, ¿no? Sino también en las secciones transversales de, de las vigas, ¿no? De las vigas, que podrían ser algo como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabemos que hay flexión, ¿no? Sabemos que hay flexión, entonces sabemos que hay compresión y hay tracción, ¿no? O sea, acá hay compresión y hay tracción. Eso significa que por acá, ¿no? Por acá, entonces tenemos elementos que están comprimidos, ¿no? Están comprimidos y ahí en realidad, como el espesor puede ser pequeño, se están generando elementos esbeltos, ¿no?
Entonces, podríamos también tener algún problema de pandeo en el ala como en el alma, ¿no? Que es un pandeo local, no es un pandeo local. Bueno, en su curso cero también se van a preocupar por el pandeo, ¿no? Acá de manera global tenemos el pandeo, bueno, en las columnas, ¿no? En un elemento, ¿no? Un elemento como tal. Entonces, la diferencia, ¿no? Entre esta columna corta y la columna esbelta, ¿no? Es que en la columna corta, de todas maneras, lo que va a fallar es el material, ¿no? El material del que está constituida la columna. Sin embargo, en la columna esbelta, podría ser, ¿no? Que en un estado crítico se presente una falla por inestabilidad, ¿no? No necesariamente por la falla de material. O sea, lo que tenemos que buscar en todo caso es que por ningún motivo tengamos una falla por instabilidad, ¿no? Sino que nuestra falla esté en el material. Y entonces podríamos enfocarlos bajo la lógica de la columna corta, ¿no? Y enfocarnos entonces nuevamente a cumplir requisitos de resistencia, ¿sí? Ya, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede cuando tenemos una columna esbelta, ¿no? Y sometida a flexocompresión? Entonces tenemos un momento flector, acá en los extremos tenemos cargas, este elemento, bueno, se está deformando por la acción pues de este momento y de la carga. Entonces para el diseño nos interesa, por ejemplo, conocer el momento máximo, ¿no? Que tendríamos acá en el centro de, de la luz. Se hace una corte y entonces lo que estamos hallando es que el momento que se presenta acá, en esa sección, sería la carga multiplicado por la excentricidad más este delta de la deformación. La excentricidad sería a partir de que el momento siempre se puede expresar en función de la carga multiplicado por una excentricidad. ¿No? Entonces, lo que estamos viendo acá es que, si, ¿qué cosa tendríamos si es que no tuviésemos esta deformación? Básicamente, tendríamos un momento constante a lo largo de todo el elemento, que sería la carga por la excentricidad. Y ese sería nuestro momento de diseño. Pero entonces sí tenemos un incremento del momento que depende, perdón, que depende de la carga por la deformación, el efecto de segundo orden o el efecto P delta, ¿no? P delta. Así que por eso el reglamento, ¿no? El reglamento lo que hace es, una vez que ya hemos calculado nuestro momento último con las combinaciones de carga, si reconocemos que entonces existe esbeltez, lo que el reglamento nos va a decir es ya, hay que multiplicarle por un factor que va a incrementar este momento, ¿no? Y está tomando en cuenta este incremento del momento flector. No, podrá ser 10%, 15%, eso depende pues ya de qué tanto en realidad eh, tengamos de este efecto de segundo orden, ¿no? Pero esa es la lógica, ¿ya? Es una lógica muy importante. Entonces, cómo toma en cuenta dentro del proceso de diseño el efecto de segundo orden, la norma de concreto armado? Bueno, incrementando, incrementando la resistencia requerida, ¿sí? Ya. Entonces, solamente el momento flector va a ser el que está incrementándose, ¿sí? No estamos refiriéndonos nada respecto de la carga, porque la carga no tendría ningún sentido incrementarla, ¿no? Porque no está aumentando. En realidad el momento es el que solamente está aumentando, ¿ya? Eso les comento porque en realidad siempre, ¿no? Siempre he visto esa confusión que cuando incrementan, también lo incrementan la carga. Ya puede ser que dentro del diagrama de interacción, ¿no? Del diagrama de interacción ya de cargas últimas,
Bueno, su punto igual sigue estando dentro, ¿no? Del diagrama de interacción. Pero bueno, ya es un error pues de concepto, ¿no? Si bien le lleva el mismo resultado, pero es un error de concepto. Ya. Entonces, en este diagrama de interacción tenemos tres casos. La columna corta, el comportamiento de columna corta, ¿no? O lo que representaría una falla por columna corta. Luego, los otros dos referidos a una columna esbelta, una que representa la falla del material y otra que representa la falla por estabilidad. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Que este es un diagrama de interacción, no un diagrama de interacción de nuestra sección transversal que tiene cierto refuerzo, ¿no? Ahora, si consideramos solamente un comportamiento de columna corta, entonces tendríamos por acá un punto en el que tenemos una carga y un momento que está representado por la carga por la excentricidad. Pero si tuviésemos un comportamiento o ya una columna esbelta que tiene ese mismo refuerzo, ya que tiene ese mismo refuerzo, y por lo tanto, si tiene el mismo refuerzo, le corresponde el mismo diagrama de interacción, lo que tendríamos es que para el mismo nivel de carga, ¿no? Esta carga P, esto ya hubiese fallado. Entonces, por acá tendremos, ¿no? La falla. ¿Y qué cosa podemos concluir entonces? Que para una menor, no, uno menor nivel de cargas, esto en realidad encuentra su falla, comparándolo con la columna corta. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento en el momento, ¿no? Tendremos un incremento en el momento factor, lo que origina que para un menor nivel de cargas tengamos entonces una falla, ¿no? Una falla comparándolo contra la columna corta. Y esta falla de estabilidad ya representa o sea, representa la situación en que ya tenemos una carga, se presentan deformaciones importantes, entonces esa deformación hace que aumente el momento y se aumenta el momento, entonces aumenta la deformación y entonces en consecuencia vuelve a aumentar el momento y vuelve a aumentar la deformación, o sea, es algo inestable, ¿no? Que ya no se puede controlar. Entonces, por eso acá progresivamente, ¿no? Progresivamente ha ido aumentando el momento, ¿no? Hasta que ya pierde en realidad toda capacidad de resistir, ¿no? Entonces, tenemos tres situaciones. Esta falla del material eh, eh, es una falla del material, ¿no? Y las dos representan a columnas esbeltas, ¿no? Estas dos de acá. Ya. Bueno, esto en realidad está tratando de, estamos representando lo mismo, solamente que acá lo que se está viendo es que eh, para un nivel inferior de carga, el incremento del momento como consecuencia del efecto de segundo orden es cada vez, bueno, es mayor, ¿no? Es mayor en este caso de la inestabilidad porque se deforma mucho más, ¿no? Ya, entonces, a ver un momento. Ya. Entonces, en esta figura se muestra el diagrama de interacción de una columna, que es la representación gráfica de las combinaciones de carga axial y momento flector que ocasionan la falla del elemento. Eh, la falla definida por el diagrama de interacción se produce cuando alcanza la resistencia del concreto y por lo tanto es independiente de la esbeltez. ¿Ya? Es independiente de la esbeltez
porque lo que estamos mostrando en el diagrama de interacción es la falla del material, ¿no? La falla del material. Solamente que, ¿qué hace la diferencia entre que un falle antes o después? Por supuesto, la esbeltez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, podría ser, ¿no?, que la comparación esté referida a que tenemos dos secciones transversales que son idénticas. Tenemos el mismo refuerzo, ¿no? Pero ¿qué cosa hace la diferencia en que entre uno tengo este comportamiento de columna corta, ¿no? Y representa esto una falla del material, y por otro lado una columna esbelta que representa una falla del material, en el que, por ejemplo, este tiene una longitud de 3 y este tiene una longitud de 5, ¿no? Y por acá no es ya la falla del material, sino la falla por inestabilidad, y entonces esto sería una columna muy esbelta, ¿no? La deformación aumenta indefinidamente sin que aumente la carga, ¿ya? Entonces es algo que no se puede controlar, por eso es inestable. Entonces la columna corta no es la columna que tiene una resistencia igual a la calculada por por su sección transversal, usando las fuerzas y los momentos obtenidos de un análisis para combinación de flexión y carga axial. Y por otro lado, la columna esbelta es la columna cuya resistencia se reduce, ¿no?, debido a las deformaciones de segundo orden. ¿Ya? Entonces, por supuesto, su resistencia se reduce, pero lo que estamos haciendo dentro del proceso de diseño es que incrementamos la resistencia requerida, ¿no? Para en todo caso plantear un diseño más exigente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos tipos de efectos de segundo orden. Recuerdan que cuando hablamos en nuestra primera diapositiva de columna corta, columna esbelta, yo les hablé de dos efectos, que en general se refieren a ellos como efectos P delta, ¿no? P delta. Solamente que este delta está relacionado con la deformación lateral de toda la estructura o del entrepiso, y este delta minúsculo está relacionado con este tipo de deformaciones que están referidos a las deformaciones locales, ¿no? O de cada elemento, ¿ya? Pero los dos son efectos de segundo orden. Entonces, comportamiento de columnas esbeltas rectas con carga axial concéntrica, ¿no? Concéntrica. O sea, no hay en realidad un momento impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A lo largo del elemento aparecerán momentos denominados de segundo orden que son producidos por la excentricidad de la carga axial generada por la deformación aplicada a la columna. Entonces, la columna se está deformando, ¿no? Aparece la deformación y por lo tanto entonces esta carga deja de ser concéntrica, ¿no? Así que se están generando momentos. Y estos momentos son momentos de segundo orden. Y acá tenemos entonces el efecto P delta también, ¿no? Los momentos de segundo orden incrementarán la deflexión de la columna, ¿no? Incrementando los esfuerzos en ella. Ya. Eh, ya, incrementando los esfuerzos en ellas porque se está incrementando porque se está incrementando el momento, ¿no? El momento. A ver. Ya, si la carga P es cercana a la denominada carga crítica, el elemento podría fallar por pandeo, ¿no? Por pandeo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar a toda costa? ¿No? ¿Para qué? Para que el problema se centre en un problema de resistencia, ¿no? Y entonces utilizar el diagrama de interacción.
Ya, las deflexiones de la pieza se incrementarán cada vez más hasta el colapso final de la pieza, si es que, bueno, ya entramos en inestabilidad, ¿no? Ya, ya, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Ya. Eh, ya, voy a parar la grabación para no extender esto.